parte de la noticia. Arrancamos esta jornada de entrevistas hablando de política y de política electoral con alguien que sabe medir muy bien el ambiente preelectoral. Nos referimos a Francis Romero, el director de la firma encuestadora Click Report. Francis, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes y poder compartir algunos datos importantes que hemos logrado obtener en estas últimas semanas sobre lo que está viviendo el país y las expectativas que se tiene con el próximo proceso electoral. Francis, estamos, aunque mucha gente no se ha dado cuenta porque los apagones nos tienen evidentemente ocupados, estamos a poco más de 3 meses, solo 3 meses de ir a las urnas, ese 9 de febrero de 2025, donde los ecuatorianos tendremos que decidir nuestro futuro y elegir a un nuevo presidente o reelegir al actual que también está de candidato. En ese marco, ¿cómo se mueven las intenciones de la ciudadanía y las preferencias a poco más de 90 días de la elección? Carlos, directamente a su pregunta. Hoy la mayoría de los ecuatorianos no le tienen el radar al próximo proceso electoral. Cuando le preguntamos quiénes son candidatos, le digo que en el mejor de los casos nos dicen 4, 5 o máximo 6 candidatos, pero ya repensando y repensando. Es decir, todavía no existe la conciencia en el electorado de que estamos próximos a vivir un proceso electoral. Y esto se debe a que existen problemas más graves que la ciudadanía está a la expectativa de que se den soluciones. El país está pasando no por un cáncer, está pasando por muchos cánceres. Tenemos obviamente la delincuencia, la inseguridad. Tenemos después la crisis económica, el endeudamiento que tienen los hogares, la dificultad que tienen para generar recursos, y a eso hay que sumarle los apagones. Esto hace ver que los próximos meses van a ser complicados. En general, la percepción de la ciudadanía con relación a la situación actual es mala. Sin embargo, es importante resaltar que todavía tenemos 1 de cada 2 ecuatorianos tiene expectativas de que en los próximos meses se empiecen a dar soluciones reales a estos problemas que le acabo de mencionar, Carlos. Francis Romero es el director de la firma encuestadora Click Report y se encuentra a esta hora como invitado aquí en Radio City. Francis, esto se debe, la argumentación que usted presenta, evidentemente a lo particular de esta elección. Por primera vez vivimos el efecto de lo que se denomina una muerte cruzada aplicada a partir de lo que la Constitución ha establecido. Y también sabemos que el ecuatoriano suele decidir electoralmente en las últimas semanas. ¿Esto se haría un poco más crítico en esta ocasión por las particularidades de la elección? Es decir, los candidatos van a apuntar todo por el todo en los últimos días previo a ese 9 de febrero. Mire, Carlos, cada elección es completamente diferente. Todas las elecciones son, como se dice vulgarmente, un nuevo partido de fútbol que empieza con el pitazo que dio hace pocos meses el CNE llamando a elecciones. Las campañas las estamos viviendo, pero como le mencionaba, hoy día el electorado no está sintonizándose con lo que los candidatos están proponiendo. Incluso los candidatos también no han activado, como uno se imaginaría que deberían hacerlo, para llegar a dar a conocerse primero, porque usted sabe que si el candidato no es conocido, simplemente no es una opción para el electorado. Entonces son unos procesos que tienen que desarrollar los candidatos para atraer la atención del electorado y al final, las últimas semanas, conseguir el voto. Las elecciones, como ejemplo, a estas alturas, en las elecciones del 2009, León Roldós era presidente de la República. En las últimas elecciones, a estas alturas, teníamos un escenario completamente diferente al que tuvimos el día de las elecciones. Con esto quiero decirle que en el Ecuador lo único seguro es que no hay nada seguro. Francis, Priscila Jacome le saluda. En ese contexto y teniendo en cuenta de que los electores conocen a pocos que están corriendo justamente en esta carrera electoral, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿quiénes estuvieran ganando en la primera o la segunda vuelta?
Priscila, buenos días, muchas gracias por su pregunta. Hoy existen dos candidatos que tienen la mayor intención de voto. El primero es el presidente de la República, Daniel Noboa, y le sigue Luisa González. Entre ellos se tiene un poco más del 60% de la intención de voto. Como tercero está en este momento nulo y blanco. Y después los otros candidatos que, como le menciono, todavía no han logrado llamar la atención, y la intención de votos para el resto es menos del margen de error de nuestras investigaciones, es decir, menos del 3%. Es decir, que la población en ese momento no estaría convencida por una tercera opción. En este momento no. En este momento, como le menciono, el tablero electoral todavía está muy lejano para el ecuatoriano. Sin embargo, cuando ya les forzamos con la papeleta para que voten, la mayoría de los votos van direccionados o a Daniel Noboa o a Luisa González, o blanco y nulo, como le menciono. Son las 8:21 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Francis Romero. Él es director de la firma encuestadora Click Report. Francis, Guillermo Hidalgo lo saluda. Guillermo, buenos días. Buenos días, un placer otra vez tenerlo con nosotros. Qué gusto. Lo mismo. Cuénteme, Francis, pasamos más allá del tema de los candidatos. Hablemos ahora un poco del tema de qué le preocupa al ciudadano. ¿Sigue la seguridad como la principal preocupación o la economía volvió al primer lugar que ha sido histórico que ha estado? Guillermo, muchas gracias por su pregunta. Y aquí hay que entender que hay diferentes percepciones. Cuando hablamos del país, cuando le decimos al ecuatoriano, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Uno de cada dos menciona la delincuencia y la inseguridad. Pero cuando le preguntamos cuál es el problema más grave que tiene usted personalmente, el que no le deja dormir, ahí sobresalen los temas económicos, la crisis económica, el endeudamiento, como le mencionaba, la dificultad que tienen para conseguir recursos y el desempleo. Cuando uno ve eso, ve claramente la realidad que está viviendo el hogar ecuatoriano. Es decir, la crisis económica está afectando hoy más que nunca a la mayoría de los hogares ecuatorianos. Y en cuanto, Francis, a las regiones, en el análisis de lo que ocurre en costa, sierra o en la Amazonía, pero vamos a ir básicamente a la costa y la sierra, algunas particularidades que ustedes tengan en los resultados de las últimas mediciones en función de estos problemas que afectan también a la ciudadanía o también de las preferencias electorales, algo que les haya llamado la atención. Sí, mire, lo que a mí me llamó la atención es que los problemas son tan graves que son coincidentes en todas las zonas donde nosotros hemos investigado. Es decir, cuando hablamos del país, la delincuencia y la inseguridad está en el primer lugar, pero obviamente en la región costa es porcentualmente más alta que en la región sierra o en el oriente. El problema de la crisis económica se agrava mientras más alejados de Quito se encuentra la investigación, pero sin duda alguna estos son los problemas que marcan. A eso hay que sumarle lo que estamos viviendo ahora, lo de los apagones. Lo de los apagones es increíble, pero la gente siente que no es culpa del actual gobierno. La gente percibe que este es un problema que es una suma de causales y de personas responsables del problema que estamos viviendo. Obviamente, las soluciones que se presenten para revertir este problema son las expectativas reales que tienen los ecuatorianos. Hoy la mayoría de ecuatorianos está esperanzado en que el gobierno dé soluciones a los problemas que se viven. Pero con eso, sin duda alguna, y me adelanto a la pregunta que me dirán, ¿cuánto le está afectando estos problemas al presidente de la República? Mire, muy fácil. Si el presidente de la República no logra dar solución en el menor tiempo posible a estos problemas, sin duda alguna le va a pasar factura el día de las elecciones. Seguro Francis se adelantó a la pregunta, pero gracias por la respuesta. Ha sido Francis Romero, director de la firma encuestadora Click Report, hablando aquí en Así Amaneció sobre la percepción ciudadana respecto a las elecciones y los problemas que afectan su día a día aquí en Ecuador. Ya son las 8:25.